Ya llegaron, ya llegaron los tres maestros. Ya llegó el maestro Paco Cruz, más de 47 años en el periodismo, autor de una larga lista de libros. Recuerde, es autor de Las Damas del Poder y García Luna, El Señor de la Muerte. Tiene libros de referencia como Tierra Narca y La Guerra que nos ocultan. Hoy mismito trabajando en su libro para este 2026 y lo saludamos con mucho gusto. Mi querido Paco, te saludo, como también saludo al querido Jaime Hernández, décadas como corresponsal mexicano en el extranjero, corresponsal de guerra y autor, fundador y conductor de su espacio en YouTube, No Apto para Cínicos, que hay que respaldar todos los días, de lunes a viernes a las 2 de la tarde, tiempo de la Ciudad de México, con los likes, con los superchats y con las suscripciones. Y también saludo al querido Norman Pearl, que ya llegó. Y recuerde que de 7 a 9, todas las noches, de lunes a viernes, los esperan Norman, Paco y Jaime en Norman Pearl TV. Así que hay que respaldar, hay que demostrar que amor con amor se paga. Mi querido Paco, ¿cómo estás? Primero te saludo a ti. Vicente, ¿cómo estás? Buenos días. Jaime, Norman, buenos días también. Aquí desmañana. No, ya son las 7 de la mañana, casi no, Vicente, ya no desmañanados. En realidad estamos tarde por la presidenta, pero fíjate, Vicente, hay muchos temas, pero primero a mí me llama la atención el de César Alejandro Sepúlveda Arellano, alias el Botox, y que es líder de los Blancos de Troya. ¿Y qué es los Blancos de Troya? Un grupo delictivo y violento que opera en el estado de Michoacán, sobre todo en la región de Tierra Caliente, en Apatzingana, donde él opera. Aquí justamente en Tierra Caliente, Vicente, este grupo inicialmente empieza o nace como una autodefensa y luego se convierten en una especie de minicártel primero, que se dedican a la extorsión de productores de limón, y siempre ha estado en la mira César Alejandro Sepúlveda Arellano. El Botox se le vincula con extorsiones, homicidios, uso de drones con explosivos, enfrentamientos, ataque, pero sus principales víctimas siempre han sido los productores y empacadores de limón. Él es una persona muy conocida aquí en Tierra Caliente y está probado ya científicamente que él es el autor intelectual del asesinato del líder limonero Bernardo Bravo Manríquez. ¿Por qué sale hoy él a la escena? Porque exigen un video dirigido a Omar García Harfuch y a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, la liberación de su hija y de su esposa. Es una especie de video amenaza, pero hay que aclarar, Vicente, que en 2024, un juez, él fue capturado allá en Michoacán, pero un juez ordenó liberar. En 2024, todavía con el viejo Poder Judicial, ya era, estaba probado que era un asesino, que era un extorsionador, pero un juez ordenó la liberación de César Alejandro Sepúlveda Arellano, Vicente. Así que, y eso lleva más adelante al asesinato de este líder limonero, líder empacador empresario, productor de limones. Lleva al asesinato, pero es lo que nos habla de lo que era el viejo régimen de impartición de justicia, Vicente. Capturaban las autoridades a asesinos y capos como y luego lo liberaban. Yo recuerdo que en el 2 de septiembre de 2018 el Ministerio Público obtuvo la vinculación a proceso contra David, contra el Botox, y quedó recluido en el penal David Franco Rodríguez, pero en septiembre, un juez sobreseyó el caso de este tipo y sale para asesinar al empresario limonero Vicente. Así que eso
era el viejo sistema del poder judicial y lo que decía la presidenta, hoy tenemos un poder judicial popular, un poder judicial que responde a la democracia y para quienes ya no recuerden quién era o cómo era el viejo sistema judicial, que apenas hace unos meses lo dejamos atrás, Vicente, este era el Botox, este es el Botox que ahora está pidiendo la liberación de su hija y de su esposa, un asesino, Vicente, Norman y Jaime. Así es, mi querido Paco. Déjame ir poniendo algunos otros temas, si me permiten, en la mesa. Fíjense, muchos quieren escuchar a una presidenta Claudia Sheinbaum en torno a lo de las redadas de ICE con más fuerza, pero la cabeza fría le ha servido a la presidenta para poder conversar con Donald Trump y llegamos hasta esta mañana en la que van a conversar vía telefónica. Pero el que no se ha guardado mucho es Gustavo Petro, el presidente de Colombia, que esto es lo que dice sobre ICE, sobre esta Gestapo de nuestros días. Así lo dijo con todas sus letras el presidente de Colombia, lo que yo asumo como una defensa durísima de los paisanos y paisanas que están bajo ataque, siendo blancos de esta cacería en Estados Unidos, sobre todo luego del asesinato de esta señora en Minneapolis, a manos de uno de los agentes de ICE. Vamos a ver y escuchar. Yo creo que ellos deben reflexionar en primer lugar, igual nosotros, ¿no? Well, I think they need to reflect first, and we, Latin America, need to come together. Many people took to the streets in Venezuelan cities, a huge number of people in Colombian cities, and social unrest erupted in parts of the United States over an event unrelated to them, but because of the murder of a citizen by ICE. For us, ICE operates the same way as the Nazi and Italian brigades, the fascists, and it has reached to the point where they no longer just persecute Latin Americans in the streets, which for us is an affront, but they also kill citizens of the United States. Pues ahí está, como en los regímenes fascistas, italianos, alemanes, y dice Gustavo Petro que ya no solamente persiguen a latinoamericanos, sino que matan ciudadanos estadounidenses. Mientras esperamos esta conversación entre la presidenta de México y el presidente de Estados Unidos esta mañana, por lo que la conferencia matutina es a las 9 de la mañana, mi querido Jaime. Yo creo que la presidenta consideró que sí que era necesaria mantener esta entrevista con Trump y de hecho así instruyó al secretario de Relaciones Exteriores para que se la solicitara a Marco Rubio, porque dada la rápida forma en que Donald Trump cambia de opinión, a veces es necesario tocar base con él para decir, oiga, ¿dónde nos encontramos? Nos encontramos donde la última conversación, algo ha cambiado, y todo porque realmente Donald Trump es impredecible, es tremenda impredecible. Esta mañana veíamos cómo ahora a través de su cuenta social se presenta a sí mismo como el presidente interino de Venezuela y Presidente en anuncia funciones, dice. el presidente en funciones y dice que dentro de poco Marco Rubio lo va a hacer de Cuba. Entonces, ante esta serie de dislates, de disparates, yo creo que la presidenta consideró que era oportuno tocar de nueva cuenta base porque es ya demasiadas las veces en que Donald Trump insiste en que va a intervenir en México. Todos sabemos, o bueno, la mayoría de la gente sabe que intervenir en México es una locura. Más de 70 congresistas de Estados Unidos le enviaron una carta diciéndole que esto sería una locura. ¿Por qué? Pues porque México prácticamente es el vecino, ha sido el vecino más leal, es el socio comercial de Estados Unidos, Estados Unidos es realmente, es un componente de México, lo mismo que México es componente de Estados Unidos.
Ayer estaba viendo imágenes de una manifestación organizada en Nueva York para protestar contra la detención de Nicolás Maduro. Y estaba yo haciendo este ejercicio, estaba diciendo, eh, imagínense ustedes, porque ayer se reúnen para protestar contra la detención de Maduro y su esposa, bastante gente. Imagínense ustedes si un día, mañana, pasado mañana, Donald Trump secuestra a la presidenta de México e imagínense que se la lleva a Nueva York. ¿Se imaginan ustedes la que se arma? ¿Se imaginan ustedes el número de paisanos que irían a protestar, a manifestarse por la detención de Claudia Sheinbaum? Es decir, si así hemos visto cómo está reaccionando la gente en el caso de Maduro, imagínense ustedes lo que pasaría, lo que ocurriría en caso de que Trump se atreviera a tocar a la presidenta de México. Por tanto, yo creo que, y además yo creo que después de que Gustavo Petro habló con el presidente Trump, y después de que Delcy Rodríguez anunciara que va a tener un encuentro con Petro, y yo creo que también la presidenta de México tiene que tocar base para ver de qué manera ella no solamente habla con Trump para después ver de qué manera posiblemente toca base con Petro y con Delcy. Es decir, realmente estamos ante, ¿saben? Es la locura. Nos estamos enfrentando literalmente a la locura. Y yo creo que no exagero al decir que eh, Donald Trump está actuando, dando tumbos por aquí o por allá. ¿Y qué quieren que les diga? ¿Saben cuál es el principal problema de interactuar o de estar sometidos a un presidente como Donald Trump, tan impredecible, tan volátil, tan peligroso? El problema es que Donald Trump tiene acceso a los botones que podrían desatar una tercera guerra mundial. Ese es el verdadero problema. Hay también gente que sugiere que Donald Trump está enfermo y a pesar de que la Casa Blanca insiste que el presidente goza de una excelente salud, no habría que olvidar que el padre de Donald Trump murió de demencia, ¿sí? Después de tener diagnosticado Alzheimer, que es demencia, 6 años de demencia, el padre de Donald Trump murió de demencia. Así es que con esos antecedentes y además todos los síntomas hablan de un desequilibrio mental. Esta tendencia suya a lanzar verborrea y media diciendo lo que se le ocurra, diciéndose lo que se ocurra, colocando al país, al mundo al borde de una tercera guerra mundial. Yo hoy escribo una columna en la que establezco una cierta analogía o comparación. Saben ustedes que el emperador romano Calígula nombró a su caballo como cónsul y le declaró la guerra a Neptuno, que es el mismísimo mar. Neptuno es el mar. Bueno, Calígula le declaró la guerra a Neptuno y nombró un caballo su cónsul. ¿No les parece algo similar al hecho de que el presidente Trump haya designado a Pete Hegseth, un presentador de la cadena Fox, como su secretario de guerra? Ya haya cambiado de nombre al Golfo de México, poniéndole el Golfo de América. Es decir, estamos ante un personaje que realmente está desatado. Y yo creo que a pesar de que la Casa Blanca diga que no pasa nada, que el presidente goza de una salud excelente, francamente, para mí es preocupante lo que está ocurriendo. No Así sé, es. no sé qué es lo que qué conclusión vaya a sacar la presidenta, pero ojalá que el mensaje que nos transmita la presidenta traiga algo de paz, algo de tranquilidad, algo de estabilidad, porque ciertamente a raíz de las últimas declaraciones, las últimas vociferaciones de Donald Trump, realmente nos tienen a todos con el santo en la boca. No sabemos si va a bombardear Teherán en el curso de las próximas horas.
no sabemos si va a invadir Cuba, no sabemos si realmente va a llevar a cabo sus planes para ejecutar una operación y asesinar a un determinado cartel mexicano. Entonces, ante tanto desconcierto, ante tanta incertidumbre, yo creo que la presidenta decidió, dice, no, vamos a hablar con él porque no puede ser que sigamos a merced de tanta incertidumbre, querido amigo. Qué fuerte como lo planteas así, mi querido Jaime. Y por cierto, sigue insistiendo en lo del Premio Nobel de la Paz. Y hasta le preguntan, oiga, ¿y va a cambiar de opinión de María Corina Machado si le deja el Premio Nobel para que gobierne Venezuela? Y anda dura el cabildeo, ¿no? Estoy leyendo que María Corina Machado se ha reunido hoy con el Papa León XIV en la Santa Sede en Ciudad del Vaticano para pedir por la liberación de todos los presos políticos en Venezuela. Y hay que recordar que Trump también confirmó que esta semana María Corina Machado se reúne con él en Washington. Así que creo que el cabildeo para que gobierne María Corina Machado está a tope. Y esto me lleva a México, ¿no? Donde la oposición está al pendiente porque creo que están viendo la ruta a seguir en algún momento los vendepatrias, traidores al pueblo. Mi querido Norman Pearl, escucho tus comentarios. ¿Qué tal, mi querido Vicente, Paco, Jaime? Qué gusto verlos. Un saludo a toda la audiencia de Sin Censura. Pues bueno, estamos encontrando que el egocentrismo de Trump, lo decía yo ayer en un tuit, es tan grave que podría iniciar una guerra nuclear con el único propósito de grabar su nombre, aunque nadie quedara para escribir esa historia. Trump es un individuo enfermo, sin duda alguna. Estoy seguro que los mismos que están atrás de él en esa fotografía lo saben y lamentablemente para ellos, pues parece que su personalidad, su actitud, su fortaleza aparente los tiene convencidos de que tienen que obedecer a pie juntillas. Eso es muy grave para el mundo. Fíjense en lo que son las cosas. No solo se trata del pueblo estadounidense que se erige en masa. Estamos viendo, por ejemplo, en Minneapolis, en Filadelfia, en Washington, Chicago, Nueva York, San Diego, Boston y muchísimas ciudades, cantidades impresionantes de personas que están participando en protestas en contra de este gobierno, en donde hay, bueno, el asesinato en contra de esta mujer, de esta joven mujer de 37 años, puede ser uno de las motivaciones, pero están también introduciendo algunas otras quejas, entre ellas la detención de Maduro, y más que la detención de Maduro, tenemos que ser explícitos, es la invasión a un país como Venezuela, y claro que la detención de Maduro es absolutamente ilegal de acuerdo con las leyes internacionales. Muy grave, muy grave. Yo creo que China y Rusia se mantienen solamente expectantes, aun cuando ya supimos de sanciones de carácter económico por parte de China que son terroríficas en contra de Estados Unidos y seguramente les va a doblar las manitas. Ahora, fíjense que con respecto a Venezuela, a Europa, pues no las trae todas consigo Donald Trump, porque ya diferentes jefes de gobiernos y presidentes se han erigido como sus críticos. Por ejemplo, por ahí hay un textito que dice, cuando dice Donald Trump, la OTAN o la OTAN es cero sin América, sin Estados Unidos, quiso decir. Y Meloni le contesta, genial, entonces deberíamos cerrar tus bases, cortar el comercio o simplemente asaltar McDonald's. Bueno, es una respuesta muy sui generis de Meloni, pero ya tiene conflicto con sus socios también en la OTAN, entre los que se encuentran el mismo Pedro Sánchez, entre los que están el gobierno de Dinamarca, que es apoyado por la Unión Europea en su lucha por evitar que les quite Groenlandia, ¿no? Él asume, Trump, que tiene derecho a invadir cualquier país del mundo, lo que se le antoje,
Y esto es producto de un enfermo, ¿no? Ahora, que eventualmente pudiera haber razones de carácter económico, político y hasta militar en Groenlandia, pues puede ser, pero así también Rusia tiene sus patrimonios, lo mismo China y muchos otros países, y no por ello tú vas a querer quitárselo a la fuerza, ¿no? Él ya lo dijo, que van a entrar a Groenlandia por las buenas o por las malas. Pero la verdad es que Trump está actuando de una forma muy errónea, ¿no? Muy equivocada. Por ejemplo, sabemos que la petrolera Halliburton le recordó a Trump que dejó Venezuela por sus sanciones. O sea, Trump está invitando a Halliburton y a 17 petroleras más para que se incorporen a la explotación de recursos en Venezuela, que no es de ellos. Sin embargo, asumiendo su posición dictatorial, pues los invita y le dice que quiere que inviertan $100,000 millones. Las compañías petroleras le dicen que quieren garantías, que de esa manera no pueden entrar tan fácilmente. Se molesta Trump y les dice que, bueno, hay 25 afuera, compañías esperando entrar a Venezuela, y que si ellos no quieren entrar, pues simplemente va a echar mano de otros, pero no es cierto, no existen esos. Hay muchas mentiras, hay muchas cosas que... Bueno, se enojó sí. con Exxon porque no han reaccionado rápido a sus ideas, ¿no? Sí, realmente, pero fíjate que el cuestionamiento de Halliburton es muy representativo, representa realmente a toda esa industria. Lo que le dicen, fíjate, durante su primer periodo, Trump impuso sanciones a Venezuela, y en esas sanciones también sancionó a varias empresas que estaban operando en Venezuela, estadounidenses, entre ellas Halliburton. Todavía le pregunta, ¿cuándo te fuiste? ¿Cuándo saliste de Venezuela? Le pregunta Trump al representante de Halliburton, y le contesta, como empresa salimos bajo las sanciones en el 2019. ¿Quién las impuso? Trump. Teníamos las intenciones de quedarnos y luego cuando entraron las sanciones en vigor, se nos pidió que nos fuéramos, pero estábamos muy interesados en quedarnos, respondió. ¿Qué está pasando? Que Trump ni siquiera conoce su historia, no le interesa. Su propia historia no la conoce. O sea, las cosas que ha hecho no las recuerda o las desconoce simplemente. Hay todo un conflicto bastante grave en la mente de Trump. Pero a mí sí me preocupa, porque efectivamente ese post que hice con respecto a detonar una tercera guerra mundial, pues tiene mucho que ver con su estado de salud mental. Y esto, si el Congreso, si en Estados Unidos se lo permiten, pues podría suceder en cualquier momento, Vicente. Esto es muy grave, que esté en manos de un poder como el de Estados Unidos, de Trump, debe de aterrarnos a todo el mundo, ¿no? Ahora, la llamada que va a tener ahora con la presidenta, pues yo creo que de alguna manera la conocemos. La presidenta le va a dar información de la realidad mexicana, le va a decir qué es lo que pasa en nuestro país, le explicará seguramente todos los éxitos que se han tenido en términos de seguridad, en términos de migración, cómo se ha detenido el envío de fentanilo, en fin, le dirá todo. Y Trump en este momento probablemente la felicite, ¿no? Pero después, por razones de carácter electoral, va a golpear a México. ¿Por qué? A ver, acuérdense en su primer mandato, cuando inició su gira electoral, lo primero que hizo fue decir que los mexicanos eran violadores, ladrones, etcétera, etcétera. Y esto impactó positivamente en sus electores. Los electores también son terribles, hablo de un grueso de la población estadounidense, son terriblemente racistas. ¿Y qué es lo que pasa? Que él impacta a estos votantes con este tipo de comentarios. México siempre ha sido, para él y para otros presidentes, siempre han sido uno de los focos, una de las motivaciones para golpear
tratando de ganar avances de carácter electoral. Entonces Trump, desde mi punto de vista, está haciendo eso desde ahora, está queriendo congratularse con los sajones, diciéndoles, ¿saben qué? México es un enemigo y vamos en contra de México. Él desconoce y no le interesa los 3,200 kilómetros de línea fronteriza, a él no le importa que estamos cerca del $1 billón en operaciones, a él no le interesa que 40 millones de estadounidenses y otros todavía no logran su ciudadanía, son de origen mexicano. Nosotros tenemos que remontarnos también a aquella película que pone en entredicho efectivamente qué pasaría con Estados Unidos en un día sin mexicanos, mi querido Vicente, Paco y Jaime. Así es. Muchos se preguntan, ¿qué quiere Donald Trump? Me lo están preguntando algunos incluso en el chat, mi querido Paco. ¿Qué quiere Donald Trump? ¿Qué va a satisfacer a Donald Trump? Yo creo que la respuesta es nada. Absolutamente nada. No importa lo que el reporte que le dé la presidenta, él va a seguir con su cantaleta, creo. Esa es mi opinión. Mi querido Paco, a pesar de que se habla de grandes avances en temas de homicidios dolosos y contra la delincuencia organizada, querido Paco. Vicente, mira, solo voy a diferir un poquitito de Norman y de Jaime. Sí, yo también creo que está un poco lunático. Estoy convencido que Donald Trump tiene ciertos problemas psicológicos, pero también estoy convencido que hay una especie de racionalidad maligna estructurada en torno a la personalidad irracional del presidente de Estados Unidos. Sí, hay mucho de maligno. Cuando uno habla de los sueños imperiales de Donald Trump, ya no es una metáfora como cuando estaba en campaña. Ya no es una metáfora para describir las ambiciones expansionistas. Hoy, después de casi un año en el gobierno de Estados Unidos, hoy sí podemos describir que son reales las ambiciones expansionistas y la política exterior nacionalista de Donald Trump. Son ya no un deseo, sino una política permanente para restaurar y ampliar la hegemonía de Estados Unidos e imponer en las Américas un imperialismo tradicional. Desde su regreso a la Casa Blanca el 20 de enero de 2025, Trump busca triplicar el territorio de Estados Unidos. Y yo te decía que les decía que hay una malignidad en todos los planes de Trump y de su equipo, y que ya no son mitos, son verdades del expansionismo del siglo XXI. Bueno, ya se autodeclaró presidente interino de Venezuela, ya dijo, lo decía bien Jaime, que Marco Rubio sería un buen presidente de Cuba. ¿Qué le falta? Anexionarse el canal de Panamá, que prácticamente en los hechos ya lo tienen controlado. Lo único que le falta es ponernos bien, ya lo tenemos, pero que él lo haga oficial, el proyecto 2025 de la institucionalidad o institucionalización del trumpismo, alentado. ¿Por qué? Por el pensamiento de extrema derecha, de una política para apoderarse, para que Estados Unidos se apodere de prácticamente todo el continente americano, dejarle o cederle a China sus áreas de influencia y a Rusia a toda Europa. Es entregarle a Estados Unidos o a ese 1% de los multimillonarios de Estados Unidos, entregarle todas las riquezas de las Américas. Y en eso no hay nada de locura, Vicente. Hay racionalidad maligna estructurada en torno a lo irracional de la mentalidad de Donald Trump. Sí, tiene muchos problemas psicológicos, eso es claro,
ninguno de nosotros es psicoanalista, pero lo podemos ver ciertas actitudes, pero en torno a él hay un programa expansionista real, hay un programa imperial, así que vale la pena señalarlo. Dices tú, ¿qué va a satisfacer a Donald Trump? Nada, verdaderamente nada, porque se supone, Vicente, que en este momento no se supone, a partir de febrero del año pasado y en marzo lo probamos, en marzo de 2025, que tienen militarizada la frontera de Estados Unidos con México. Y si él dice que los cárteles mexicanos son un peligro, yo digo, pues, ¿por dónde les entra la droga? ¿Por dónde les entran las amenazas mexicanas? No hay, está militarizada la frontera con los Estados Unidos, así que lo que tiene es una mente perversa, claro, con todo el equipo que le acompaña, y más allá del secretario de guerra, que el secretario de guerra es un títere, tiene un problema que nace a partir del control que tiene Stephen Miller sobre eso, y que han creado, no es México, en Estados Unidos lo vemos también, han creado, lo dijimos desde el principio, eso lo vimos muy bien venir, la estructuración de una policía, una policía secreta como la Gestapo, que eso era la Gestapo, una policía secreta que actuaba en lo abierto. Así que para mí es más malignidad, Vicente, que problemas psicológicos, una malignidad que no le va a dar, nada lo va a satisfacer, porque lo que quieren verdaderamente sí es controlar todo el continente, pues ya se puso presidente de Venezuela, se va a anteponer presidente de Argentina, presidente de Ecuador, presidente de México. Es un emperador y quiere hacer de Estados Unidos un imperio en serio, así que Donald Trump quiere todo prácticamente, pero no es él solamente, es una especie de política maligna que creó todo su equipo de trabajo, un plan muy bien elaborado, que no es nuevo, Estados Unidos lo podemos buscar por ejemplo, en la política y el pensamiento de Henry Kissinger. Así que eso es, Vicente, no es algo nuevo, simplemente hoy lo pudieron hacer. Y la reunión, la llamada que le hizo a Petro es para desactivar a Petro. Petro estaba está tratando de encabezar un movimiento en América Latina, y con la llamada que le hace Donald Trump lo desactiva. Así que quieren eventualmente, por lo que se ve, controlar o dominar el planeta en su totalidad, pero primero quieren asegurarse el control de todas las Américas. Vicente, Norman y Jaime. Siguiendo con ese tema, mi querido Jaime, ¿cómo te sonaron las palabras del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio? Pruebas fehacientes, pruebas tangibles de que se está haciendo lo necesario en México contra los cárteles. Dices, ay, cabrón, pero pues si tú has reconocido que como nunca antes hay cooperación entre los gobiernos de México y Estados Unidos. Y luego, ¿qué tanto impacto puede tener este grupo de legisladores que presentan esta carta a Trump pidiendo mesura en el tema México? ¿Y qué tanto impacto puede tener estos legisladores republicanos que votaron con los demócratas para frenar estas pulsaciones autoritarias de Trump de ir por el mundo invadiendo y realizando ataques militares, mi querido Jaime? ¿Cómo ves las cosas? Yo, la verdad, es que detecto, percibo que todo está fuera de control. Hay que tener en cuenta que las declaraciones de Marco Rubio son el eco de las declaraciones de Donald Trump. Marco Rubio no se va a atrever a decir una cosa contraria a la que diga su patrón. Yo creo que Marco Rubio le está siguiendo el tono a Donald Trump en todo. Hemos visto cómo la gente le tiene pavor, le tienen miedo. Le tienen muchísimo miedo a Donald Trump, no se atreven a contradecirlo,
Y por eso yo creo que cuando hablan Marco Rubio, no sé si ustedes se acuerdan, cuando empieza él su asignatura como secretario de Estado, era como el adulto en el salón, era como el que atemperaba los impulsos de Donald Trump. Pero de un tiempo acá, y visto lo visto, es decir, lo que ha ocurrido en Venezuela y las decisiones que ha tomado para asesinar a gente en las embarcaciones que pueden ser de pescadores ahí frente a las costas de Venezuela, yo creo que Marco Rubio se ha dado cuenta que contradecir en la mínima opinión a Donald Trump es sumamente arriesgado. Por eso él repite como loro lo que dice Donald Trump. Ya no hay nadie que controle a Donald Trump. ¿Por qué? Porque todo el mundo sabe que quien controla los impulsos de Donald Trump es Stephen Miller. Stephen Miller es un loco, un fascista declarado. Es un tipo lo más parecido a Adolf Hitler. Entonces, yo Oye, creo que dime. Jaime, está todo el que estaba viendo lo que retuitearon y respondieron el doctor Frisby y Toño ayer de este pastor evangélico ultraconservador que le está exigiendo a Donald Trump que vaya y saque al gobernador de Minneapolis y que se lo lleve y que lo cuelgue, literalmente que lo cuelgue en Washington para mantener el control en zonas como Minneapolis. Y dices tú, ay cabrón, y esto lo dicen abiertamente y parece que con impunidad y sin nada que ocurra, hablando de que todo está fuera de control. No sé si lo viste. Sí, sí, pero fíjate que hoy The Washington Post publica una historia realmente sobrecogedora porque The Washington Post ya, bueno, ya se sabían algunos de estos elementos, pero ya los ha puesto todos sobre la mesa el Washington Post hoy. El Washington Post publica hoy que Donald Trump va a hacer todo lo posible para tratar de evitar una victoria de los demócratas el próximo mes de noviembre. Tú sabes que el próximo mes de noviembre son las elecciones de medio término. Bueno, el Washington Post adelanta que Donald Trump está pidiendo que se adelante la reconfiguración de distritos que se reconfiguran cada 10 años. Es decir, está tratando de reconfigurar los distritos, una táctica que ya se sabe aprovechan siempre los republicanos para darle mayor importancia a los condados de carácter republicano por encima de los demócratas. Vaya, está tratando de reescribir el mapa para favorecer el voto de los republicanos y una victoria en las elecciones de medio término. Incluso dicen que hasta ha sopesado la posibilidad de cancelar las elecciones de noviembre próximo, algo que lo han desaconsejado. ¿Por qué? Porque dice, no, si hace usted eso, lo van a acusar de ser tirano. Bueno, ya lo están acusando de tirano. De hecho, hay una iniciativa, una resolución para, en caso de que pierdan los republicanos, en noviembre próximo se enjuicia políticamente precisamente por el cargo de ser tirano. ¿Por qué? Porque ha violado la Constitución al declararle la guerra, al desatar la guerra contra Venezuela y secuestrar al presidente Nicolás Maduro y a su esposa. Ha dinamitado la Carta de Naciones Unidas y eso solamente lo puede hacer un tirano. Es decir, Donald Trump está realmente preocupado por lo que se le viene encima en noviembre próximo y está trabajando al máximo. Primero, pidiendo que se estudie la posibilidad de una cancelación. Dos, pidiendo que ya no se admitan el uso de estas máquinas. O sea, ya ves que hay máquinas para votar en Estados Unidos. Él incluso sugirió que estas máquinas habían favorecido su derrota cuando ganó Joe Biden. Y el caso es que esa denuncia contra esta empresa que de las máquinas le valió a varias empresas que hicieron eco de Donald Trump una demanda multimillonaria porque estas máquinas sí que funcionan. Bueno, Donald Trump quiere que se eliminen esas máquinas, no quiere que se produzca el voto por adelantado. Casi la mayoría de quienes votan por adelantado son demócratas. Entonces, está haciendo hasta lo imposible por evitar una derrota de los republicanos. Y esto te habla realmente de las tentaciones dictatoriales de Donald Trump. Esto es lo preocupante. Esto es lo preocupante. Hemos visto la reacción que se ha producido
tras la muerte de esta mujer a manos de un agente de ICE que hoy sabemos, fue entrenado, porque muchos de los agentes de ICE están siendo entrenados en Israel. Fíjate, es increíble hasta dónde está llegando este hombre. Así es que yo creo que las cosas están perfilándose en Estados Unidos realmente como de cara a una guerra civil. Donald Trump, mucha gente ya vaticina que las elecciones de medio término van a ser realmente una batalla campal, posiblemente sea el detonante de una guerra civil. Así es que vamos a ver si los peores impulsos de Donald Trump se imponen de cara a estas elecciones. Y lógicamente, en este sentido, México tiene, yo no sé, en verdad, vamos a ver la batalla desde la barrera, en qué medida nos puede afectar esta decisión de Trump de imponerse a como dé lugar, haya sido como haya sido en las elecciones de medio término. Es muy preocupante el ambiente tan volátil y si a eso le sumas los planes que ya al parecer están en marcha para nuevamente bombardear Teherán, para nuevamente insistir en la posibilidad de lanzar un ataque contra Cuba y no descartar un ataque contra México, de verdad, ¿te das cuenta del escenario tan enloquecido que tenemos ante nosotros? Sí, y creo que también eh, no la tiene fácil la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo por el tema de Cuba, precisamente, con un gobierno con el que se mantienen relaciones muy cercanas históricamente, por las palabras de la propia presidenta en el tema de Venezuela. Pero me llama mucho la atención también, Norman, cómo se han desquiciado muchos periodistas, algunos a los que respetaba, que escriben cosas como, y no voy a dar su nombre porque no quiero confrontarme, pero perder soberanía, pero exterminar a los cárteles. ¿Quién gana con esa negociación? Cabrón. ¿Cómo? ¿En qué momento fue negociable el tema de la soberanía y de nuestra independencia con tal de terminar con los cárteles? Y además, otra cosa que también me parece muy hipócrita en este debate, todo el mundo preocupado por los cárteles y nadie habla de los cárteles en Estados Unidos. Si la droga fluye de México a Estados Unidos es por los cárteles mexicanos o los cárteles latinoamericanos, pongámoslo así. Pero si la droga se distribuye en Estados Unidos y tenemos escenas como las de Wall Street en Los Ángeles, que no es la misma Wall Street en Nueva York, en donde hay campamentos de personas adictas a la droga tiradas ahí, nadie me lo va a contar, se lo estoy diciendo yo porque lo sé, porque lo he visto, porque lo he documentado. Pues entonces, ¿de qué estamos hablando? Dice Donald Trump, esos que trafican fentanilo nos matan a no sé cuánto. Pero si hay un desprecio también desde la élite política estadounidense para estas personas que son adictas o que no tienen casa, que están en la calle. Pero bueno, mi querido Norman, se están desquiciando algunos periodistas que por los que teníamos algún grado de respeto con esto de negociar la soberanía con tal de que caigan los cárteles. Ahí te la dejo de tarea, mi querido Norman. Pues fíjate que hemos visto con el paso del tiempo, que por cierto no es una cosa nueva, cómo los Estados Unidos reconocen cárteles en todo el mundo menos en su propio territorio. Pero además, no solo eso, hay que decir que esos 30 millones de adictos, lo hemos comentado muchas veces, pues son el motor realmente, probablemente de parte de la economía de los Estados Unidos, pero son el motor de los productores de Colombia, de México, de Afganistán, de tantos y tantos países que producen drogas exclusivamente para el cliente, para el consumidor estadounidense. Se equivocan, sin duda alguna se equivocan aquellos que invocan la posibilidad de que venga Estados Unidos a resolver el problema de los cárteles mexicanos. Y lo hacen pensando que pudieron cohabitar el panismo, concretamente, con los cárteles de una manera tan cercana, ¿no? Acuérdense que los cárteles, en buena medida,
se fortalecen a partir de 2006, 2007 con Felipe Calderón y han cobrado una relevancia tal que pues son un problema serio. Pero el motor, quiero insistir, el motor de todos los cárteles pues tiene que ver con el consumo, un consumo deliberado. Mira, a mí me da mucho la atención todas las series, películas, etcétera, han normalizado el uso de la cocaína, donde quiera, o una anfetamina o lo que sea, lo normalizan. Ya, ¿por qué? Porque están retratando a una sociedad enferma, como es la sociedad estadounidense, en donde, quiero insistir, tienen 30 millones de consumidores cuyos cárteles internos, que son los más poderosos, son los que les allegan todo esta droga, ¿no? Y Estados Unidos no se quiere dar cuenta de ello. Ya lo ha venido sosteniendo la presidenta Claudia Sheinbaum de manera reiterada en sus últimas participaciones cuando se refiere al consumo. Si no hubiera consumo, no habría cárteles, ¿no? Pero este consumo no está dispuesto ni Trump ni la cúpula gobernante o atrás de ellos no están dispuestos a erradicarla. Son 30 millones de adictos que representan un ingreso impresionantemente grande cuyo dinero, lo sabemos muy bien, se mueve dentro de la banca. Está bancarizado todo ese dinero que reciben. ¿Cómo le hacen? Pues bueno, pues sus bancos se prestan a ello, sus bancos estatales, municipales, los bancos que eventualmente tengan representación en varias ciudades, que no es tan común en Estados Unidos, pues todos ellos tienen 500 mil millones de dólares en sus cuentas. Así que Estados Unidos no tiene salvación. Ya la presidenta lo ha dicho en muchas ocasiones, que el consumo de los Estados Unidos, el armamentismo de esas mismas cárteles, inclusive incluyendo los cárteles mexicanos que han venido armando de una forma despiadada, pues no, simplemente no hace mella en la ignorancia tan clara, tan preclara, lo diría yo, de Donald Trump. Donald Trump quiere ignorar culpas, y esas culpas son muy fáciles de describir. Yo creo que la presidenta va a apelar un poco a eso, ¿no? Ya le he dicho en varias ocasiones de manera sutil que, bueno, hay que atacar las causas, y ya le dijo cómo esos jóvenes que de 18 años salen de sus casas casi obligados por sus padres a encontrar una vida, bueno, pues ya le he dicho que eso destruye familias, que eso crea conflictos en los jóvenes y crea hombres adultos pues bastante permeados por las drogas y por tantas cosas que en la calle se exponen. Ya se lo ha dicho, se lo dijo el presidente López Obrador también, y de repente, y aparentemente Trump estaba muy interesado en conocer la forma en que se lucha en México, pero después terminó por decir, bueno, pues miren, el negocio es el negocio, ¿no? Estamos hablando de muchísimo dinero, y si nosotros eventualmente cancelamos la posibilidad de que esos 30 millones de adictos no reciban drogas, pues bueno, eso sí crearía una verdadera guerra civil, porque va más allá de la ideología, son enfermos. Y esos enfermos, si les negaran la droga, bueno, sí que habría problemas graves. Yo creo que Trump lo sabe, y si no lo sabe, alguien se lo debe de decir. Todo es más, es decir, la vida es mucho más que golf, la vida es mucho más que dinero, la vida es mucho más que esa simple condición de representante de unos cuantos, ¿no? La vida, especialmente la vida política, debe de crecer en los Estados Unidos. Por eso Mamdani para mí tiene una importancia tan grande, porque, insisto, puede ser la tercera vía que haga a un lado a estos vividores, no de la política, vividores del poder, que han terminado por destrozar a un país que eventualmente sigue conservando la posición como primera potencia económica del mundo, pero que ya tiene un tremendo descrédito ante el resto
del planeta, porque ya vemos a los estadounidenses como un collage de personas cuyos WASPs siguen siendo los que lo dominen y tienen que ir siendo sustituidos, mi querido Vicente. Oye, Norman, Jaime, Paco, déjenme regresar al tema de Michoacán, porque hablando de vendepatrias y hablando de estos personajes que gustan de ir a Estados Unidos o al extranjero a pedir que vengan a exigirle a la presidenta que haga más, que no sea autoritaria y que se van a quejar de la dictadura, nótese mi sarcasmo. Eh, pues el caso del asesinato de Carlos Manso. Se avanza y se avanza con paso firme para encontrar a los culpables materiales e intelectuales, y hasta se entrevistó a la secretaria particular de Manso y ahora de Grecia Quirós. Esto exhibe a personajes como estos del sombrero, ¿no? Que andan yendo a Estados Unidos a pedir una investigación. Pues ahí está tu investigación y ahí están tus resultados. Como también debo de decirlo, los resultados que informa Omar García Harfuch hace unos días de más del 40% de disminución de los homicidios dolosos, pues echa por tierra las quejas en el extranjero de Alito y de Lili Telles y de todos estos personajes. Mi querido Paco, voy contigo. Vicente, Norman, Jaime. Bueno, mira, primero hay que decirlo, aquí lo dijimos, el de Carlos Bautista Tafoya, que fue a Estados Unidos, no sé a qué fue, verdaderamente supongo que fue de paseo, dice que se fue a reunir con no sé quién. Yo lo dudo, Vicente, yo lo dudo, seguramente con algún congresista de quinta, pero el de Carlos Bautista Tafoya y Grecia Quirós, lo dijimos aquí siempre, a 2 días después del asesinato, solo el primer discurso, recuerdo que yo le había dicho le comenté a Jaime y a Norman, solo el beneficio de la duda por ser el primero, pero a partir del segundo discurso, Vicente, y de las ambiciones que se desataron, pues Grecia Quirós y Carlos Bautista Tafoya tienen las ambiciones desatadas. Ellos se sienten verdaderamente herederos políticos de Carlos Manso. La cuestión es hasta dónde pueden. Bueno, pues ahí atrás de ellos hay una especie de pequeña maquinaria tratando de dormirles o de lavarles el oído, decirles que son capaces, que ella puede ser gobernadora. Algún momento dijo, quiere ser presidenta de la República, Norman y Jaime, pero la verdad es que tienen las ambiciones desatadas Carlos Bautista Tafoya, que supongo quiere ser eventualmente, si Grecia se convierte en candidata a gobernadora, él quiere ser el heredero de todo el movimiento independiente del sombrero, que para mí ya está muerto hace mucho, pero lo quieren mantener, y si nada más, pues van a seguirle, porque después de eso no tienen nada, así que tienen que buscarle, hacer su lucha, bueno, ¿qué haces cuando no te queda nada? Eso. Y en cuanto al asesinato, aquí lo dijimos, pues hay una gran conspiración que nace adentro del Palacio Municipal de Uruapan, una conspiración que además nace de las torpezas de Carlos Manso, que terminan en su ejecución. Él se la buscó, quería que lo mataran, no, y sí. No porque, bueno, pues quién quiere morirse, pero sí porque no entendió todo lo que estaba pasando, y a partir de sus torpezas empieza un movimiento de enfrentamiento con los cárteles directo, enfrentamiento con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, enfrentamiento con el gabinete de seguridad de este país. Así que hay una gran conspiración, y Carlos Bautista Tafoya y Grecia Quirós intentan aprovechar esa gran conspiración. ¿Hasta dónde van a llegar? Yo estoy convencido que cada día se debilitan más, pero bueno, van a mantener su propuesta, Norman y Jaime. Jaime, ¿cómo ves? Vicente está entrando a la mañanera, así que mientras le podemos robar un rato todos sus espacios, pero Jaime, ¿qué va a hacer Michoacán después de Grecia y de Carlos Bautista Tafoya?
Pues yo creo que va a respirar aliviado, porque yo francamente creo que ni Grecia ni Tafoya van a conseguir sus objetivos. Yo creo que la gente ya es muy descreída a estas alturas. Creo que son pocos los que realmente siguen creyendo en el liderazgo de Grecia Quirós y mucho menos de Tafoya, a tenor de lo que se está descubriendo, porque lo que ha hecho Omar García Harfuch es tirar de la cobija y dejar al descubierto, como tú bien decías, una conspiración tan turbia, tan oscura, que apunta precisamente a las entrañas mismas de lo que han sido las historias de asesinatos, vendetas. ¿Qué pasa con los muertos que se encontraron en la propiedad del señor Tafoya? Todavía no dicen nada. ¿Qué va a pasar ahí? ¿Qué pasa con los supuestos contactos de Tafoya, como tú decías, en Estados Unidos? Que yo creo que no fue más que al shopping a Estados Unidos. ¿Y qué pasa con estos discursos tan eh, sin sentido de Grecia Quirós, apuntando toda la responsabilidad al gobierno federal, a Morena, cuando todos sabían que el enemigo estaba desde dentro? ¿Por qué? Porque son enemigos que fue creando a su vez Carlos Manso. Yo creo que Carlos Manso cometió muchísimos errores y él solo fue cavando su propia tumba. ¿Por qué? Porque en esta lógica de ir ajustando cuentas, enfrentándose a todos sus adversarios, diciéndoles: "No te tengo miedo", con pistola en mano, vaya, como esas películas antiguas de blanco y negro, en la que los machos mexicanos se bajan del caballo con su pistola, desafían a todo mundo. Pues esa no es la forma moderna de conducirse, ¿no? Ni siquiera lo era en aquel entonces. Pero Carlos Manso pensaba que así iba a conseguir reinar, y no solamente eso, sino que se iba a consolidar como candidato a gobernador. Y válgame Dios, después, imagínense, un presidente como Carlos Manso, no, 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 no. Le hubiera dicho a Felipe Calderón: "Quítate que ahí te voy". Imagínense con esos modos de Carlos Manso, no, México hubiera volado por los aires con una nueva guerra a manos de este irresponsable. Y si eso es lo que quiere Grecia Quirós, eso es lo que quiere el señor Tafoya, yo estoy seguro que por eso mismo la gente le va a dar la espalda a este movimiento. Creo que la gente tiene algo que se llama sentido común, y lo triste, lo lamentable y lo trágico es que conforme pasan los días, esta mujer se ve cada vez más descobijada, cada vez más patética en sus intentos de apuntar nuevamente toda responsabilidad al gobierno federal y a fuerzas oscuras, ¿no? No, las fuerzas, los enemigos estaban en casa. ¿Creen que Grecia Quirós no sabía de los enemigos de su esposo? ¿Creen que no sabía de los modos de su esposo? Así es que yo creo que vamos al final del día, cuando tengamos la película entera, va a quedar claro que esto era el clásico infierno de pueblo, un infierno creado por el propio Carlos Manso, que hoy intentan sofocar Grecia Quirós y su aliado, el señor Tafoya, pero dudo mucho que lo puedan hacer, porque ha llegado Omar García Harfuch, está trabajando de una forma tan metódica, tan sistemática, sacando a la luz. A mí me impresionó el último reporte sobre cómo cruzan los datos, cómo cruzan las comunicaciones del viejito, cómo saben en qué momento estaba, cómo lo interrogan, cómo sueltan la sopa al final porque saben que los tienen ya. Con Omar García Harfuch, ya cuando los entrevista, tiene todos los pelos en la mano, los pelos de la burra en la mano, y no tienen más que confesar. Así es que todo se va a saber, todo se va a saber, y mientras más se arroje la luz sobre esta verdadera trama, más nos vamos a dar cuenta del intento fallido de estos dos pájaros de cuenta. Me refiero a Grecia Quirós y al señor Tafoya, por ocultar lo inocultable, que esto se trató de una vendetta de venganza contra un hombre como Carlos Manso, que quiso imponer su ley a las malas. Así es que eso no es posible. Yo creo que no es posible en el México de hoy.
No, así es que qué bueno que, digo, nadie le desea la muerte, pero si realmente cree alguien que Carlos Manso tenía las posibilidades de llegar a la presidencia de la República, realmente no saben en qué medida este país ha cambiado. A la gente ya no quieren mirar a alguien que apueste por la violencia, no quieren mirar a alguien que crea que el ojo por ojo y el diente por diente es la mejor solución, queridos amigos. De pronto me da la impresión de que la oposición mexicana todavía no entiende lo que significaría un entrometimiento, por llamarle en estos momentos así, de Donald Trump en México a través de ataques estratégicos, a través de una incursión de las Fuerzas Armadas élite, o un secuestro de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, que eso me suena como a una barbaridad absoluta, porque se dislocarían los dos países, pero me parece que, y bueno, en ese contexto, el fin de semana 72 congresistas de Estados Unidos advirtieron eso, pero parece que la oposición no lo ve, no lo entiende, Norman, y no sabe lo que significa la historia de las intervenciones en Estados Unidos. No sé tú cómo lo veas, las intervenciones de Estados Unidos en un país cualquiera. Bueno, esos 70, creo que fueron 75, Paco, los congresistas demócratas que cuestionan abiertamente las amenazas de Trump en contra de México. Y lo hacen fundamentalmente pensando en que el riesgo, inclusive hasta de carácter económico, es tan alto que, bueno, se van a afectar mucho todos ellos, ¿no? Fíjense, nosotros los mexicanos tenemos capacidad de sacrificio. Los latinos somos muy especiales, somos muy diferentes. Los sajones no, los sajones en cuanto les tocan el bolsillo, de inmediato se vuelven locos. Y yo creo que no han entendido eso. Hay mucha diferencia entre el pensamiento histórico del mexicano, del latino y del sajón. Ellos no han estado tan expuestos a condiciones de pobreza y por supuesto que no pueden entender qué harían si se afectara una relación de carácter económico con México, que es boyante, que es grande, que es creciente, que es muy, muy, muy importante. Y bueno, pues me parece que ellos tienen que poner el grito en el cielo como lo están haciendo. Pero eso solamente es una porción de la Cámara de Representantes. Tendremos que pensar también, o tendremos que investigar, perdón, qué piensan el resto, que son mayoritariamente republicanos. Entiendo que son 225 a 220, una cosa así. No es tan grande la diferencia, pero es una diferencia en donde vale la pena también saber qué están pensando los republicanos, porque ya nos dimos cuenta en esta medida legal en contra de Trump por su incursión en Venezuela y su imposibilidad para que lo vuelva a hacer. Participaron varios, creo que 5 representantes republicanos, y esto es importante en términos de antecedentes, ¿no? Fíjese que yo no quisiera dejar el tema de Carlos Manso porque a mí me parece que esta novela cobra distintos matices, ¿no? Matices muy ricos. Vemos que surgen cada día personajes inesperados y no sabemos cuántos más vayan a surgir en estos días. Pero lo que sí es cierto es que Manso, sin duda alguna, Carlos Manso se equivocó en muchos sentidos. Primero, sabemos que tenía cierta relación con algunos cárteles pequeños de la zona. También sabemos, porque lo hemos documentado, lo hemos mostrado, también sabemos perfectamente bien que su financiamiento era un financiamiento muy grotesco porque imponía altas cuotas a los empleados de gobierno, incluyendo los diputados locales y a todos los regidores, inclusive a empleados del propio municipio de Uruapan. Entonces no es, vamos, Carlos Manso fue turbio, probablemente muchos políticos lo sean y nunca se sepa,
Pero bueno, la muerte inesperada e indeseada de Carlos Manso, pues nos muestran que realmente el tipo estaba rodeado de un ambiente que él mismo había pervertido. Entonces, no podemos dejar de hablar de Carlos Manso. Por ejemplo, en el caso de su secretaria, que aparentemente tenía una órdenes de aprehensión por 2 delitos específicos, pues se diluyeron en su presentación ante la Fiscalía General del Estado de Michoacán, tanto que, aunque sigue la investigación y ella va a seguir aportando pruebas, bueno, pues aparentemente está del foco de información vital que estaría esperando esa fiscalía. Carlos Manso realmente fue un personaje, probablemente un personaje, un típico político prianista, pero se esperaba más de él cuando pasa por Morena y después cuando se vuelve independiente y gana con tanta facilidad el municipio de Uruapan. Algo triste, algo, pues, vamos, inesperado, pero siguen surgiendo muchísimos personajes y estos personajes tienen que ser suficientemente investigados porque esta es una muerte que por su valor mediático pues se tiene que explicar, ¿no? No se puede quedar en el olvido y yo creo que pronto García Harfuch estará logrando su cometido, mis queridos Paco y Jaime. Sí, Jaime, ¿con qué reflexión nos dejas? ¿Con qué esperamos de la mañanera? Y yo te agradezco en nombre de Vicente que está entrando a la mañanera, pero ¿con qué nos dejas esta mañana? Pues yo creo que, mira, es inevitable no dejar de hablar de Donald Trump, porque son tantos los frentes que tiene abiertos. Es increíble cómo Donald Trump llegó para desestabilizar al mundo entero, ¿eh? Hemos visto cómo la semana pasada, al mismo tiempo que había protestas por la muerte de esta mujer de 37 años que intentaba auxiliar a migrantes, cómo las protestas se desataron y prosiguieron el fin de semana. Habíamos visto cómo de manera simultánea el Servicio de Inteligencia y de Espionaje, el Mossad, estaba atizando protestas en Teherán, en Irán. Ahora resulta que están buscando nuevamente están provocando a Teherán, lo quieren bombardear, quieren eliminar a los ayatolas, quieren imponer al hijo de Mohammad Reza Pahlavi como sucesor, alguien que, el sucesor de Reza Pahlavi, que vive en el extranjero desde hace mucho tiempo, es íntimo aliado de Benjamín Netanyahu. Entonces imagínense lo que representaría para Irán y para Estados Unidos y para toda la región. Entonces, fíjate, tienes protestas por las acciones de ICE, tienes la amenaza de un bombardeo nuevo contra Irán, tienes todavía las secuelas de lo que está pasando en Venezuela, tienes la amenaza contra Cuba, tienes la amenaza contra México, y esta mañana, por si fuera poco, nos levantamos con la noticia de que el Departamento de Justicia ha iniciado una investigación contra el presidente de la Reserva Federal, Jeremy Powell, por presuntos malos manejos en la obra de remodelación del edificio de la Reserva Federal. Básicamente lo que ha hecho Donald Trump es darle instrucciones al Departamento de Justicia para que eliminen de un plumazo e incluso, si es posible, encuentren algo contra Jeremy Powell. Bueno, esta decisión tan irresponsable ya ha provocado que el dólar se deprecie. Es la peor depreciación que tiene el dólar esta mañana desde diciembre pasado, 0,4%. Entonces, esto te da la medida de hasta qué punto la irresponsabilidad, la inconsciencia de Donald Trump no
tiene límites, no conoce límites. Y una segunda reflexión que tiene que ver con el papel que han jugado toda esta gente. ¿Se acuerdan cuando recién trascendió la noticia sobre el asesinato de Carlos Manso? Uno de los personajes más indignados, recuerdo, fue el señor Carlos Alarraqui, que culpó directamente al presidente Andrés Manuel López Obrador y a Claudia Sheinbaum de este asesinato. Yo estoy esperando las disculpas de este Carlos Alarraqui, un personaje que se ha basado en la mentira, en la calumnia y en la patraña para tratar. ¿Perdón? No, es Vicente que está hablando por allá, Jaime. Perdón. Perdóname, Jaimito. Acá está, mira, ya está ya. Ya está Vicente. No, que decía que esta gente como Alarraqui, que han basado en el insulto, en la patraña, en la calumnia, sus ataques. Yo estoy esperando que Alarraqui, toda esta caterva de sus colaboradores que dijeron barbaridad y media para culpar al gobierno por el asesinato de Carlos Manso. No, pero Jaime, ¿a dónde te encontramos? Ya sé que 2 a 3 y media no apto para cínicos. Así es, a las 14 horas los espero para valorar precisamente la llamada que están manteniendo quizá en estos momentos el presidente Donald Trump con la mandataria mexicana. También vamos a hablar de lo que está ocurriendo, de esta locura de Donald Trump al tratar de investigar a Jeremy Powell, el impacto que ya está teniendo. Y vamos a hablar de pues esta realidad tan convulsa, tan preocupante de cara a las elecciones del medio término en Estados Unidos, donde Donald Trump puede desatar una guerra civil. Y a mí me encuentran, ya saben, a través de mis redes sociales, @JaimeJourno. Hoy publico un artículo precisamente en la que señalo la peligrosidad de Donald Trump y su volatilidad, pues capaz de desatar una tercera guerra mundial o una guerra civil en Estados Unidos. Los espero a las 14 horas y más tarde en de 7 a 9 con el querido Norman Pearl y tú, mi querido amigo Paco Cruz. Se me olvidaba mencionar que a las 14 horas con mi compañera de vida, la periodista Lourdes Salas, a quien todos conocen como Gilly, y mi editorialista de cabecera y ideólogo de cabecera, Yago Batusay. Un abrazo a todos, amigos. Así es, Vicente. mi querido Paco, dime. Sí. No, Vicente, adelante, por favor. Yo sé que estás en la ronda de despedida, mi querido Paco. Quiero agradecerle a Jaime. Estoy leyendo precisamente su columna de Donald Trump enfermo de poder. Ahí se las recomiendo. Ya le di retweet también. Lo retuiteé en la X, antes Twitter. Y mi querido Norman Pearl, pues a cerrar con tu comentario y con la invitación de siempre. Fíjense que yo no puedo pasar por alto un tuit que sacó a principios de año, concretamente el día 2 de enero, Mike Pompeo. Mike Pompeo fue director de la CIA. Y fíjense cómo hace una síntesis impresionante de la participación de Estados Unidos vía Israel en el conflicto de Irán y sus manifestaciones. Dice: feliz año nuevo a todos los iraníes en las calles. También a todos los agentes del Mossad que caminan junto a ellos. Recuerden, esto no es orgánico, esto es deliberado. Pues bueno, a mí me encuentran como Norman F. Pearl en X, antes Twitter, y de la misma manera Norman F. Pearl en Facebook. Más tarde tengo la dicha, el placer, el honor de participar en un programa que se llama De 7 a 9 de la noche, con Norman Pearl, en el canal Norman Pearl TV. Basta con que se metan a Norman Pearl TV y ahí nos vemos de 7 a 9 de la noche, de lunes a viernes. Muchas gracias a todos y un feliz día. Esperemos que la presidenta obtenga lo que siempre, un resultado que la mesura y que la inteligencia le permiten conseguir. Así es, lo has dicho bien, mi querido Norman. Y bueno, pues le mando un abrazo a Norman, a Jaime y Paco. También cerrar contigo y con la invitación de siempre, agradeciendo
que se hayan quedado hasta las 8, pasadas las 8 de la mañana, rumbo a las 9, hora en la que se tiene programado el inicio de esta mañanera del pueblo, luego de la llamada entre Donald Trump y la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Tengo entendido que te quedas un rato con nosotros, mi querido Paco, ¿no? Sí, mientras estás ahí, Vicente, aquí estoy por si hay alguna falla o algo, pero yo ya sabes, @Paco Cruz Jiménez en X antes Twitter, Francisco Cruz Jiménez en Facebook. Nos vemos mañana temprano, Vicente, pero aquí sigo por si llega a fallar, ya sabes, estás ahí en el centro, Palacio Nacional, así que sigo aquí atrás en el deck, Vicente. Muchas gracias, Paco. Muchas gracias, Jaime. Muchas gracias, Norman. Estamos al pendiente. Déjeme rescatar a la presidenta.